Bienvenidos amigos televidentes a Pulso Político en este día martes 4 de abril y el tema evidentemente tiene que ver con el proceso electoral, los resultados, toda la polémica que surgió a raíz de los famosos exit poll y también luego el resultado apretado, por cierto, de 2 puntos de diferencia entre un candidato y otro. Y en todo caso, los resultados oficiales de parte del Consejo Nacional Electoral, ya dados el día de hoy, es decir, oficializados el día de hoy, le dan el triunfo a Lenín Moreno con un poquito más de 233.000 votos de diferencia. Resultado o diferencia estrecha que no es novedad para la democracia ecuatoriana. Recordemos que ya esa diferencia más o menos parecida existió cuando León Febres Cordero le gana o lo derrota a Rodrigo Borja Ceballos y también cuando Yamil Maguad derrota a Álvaro Noboa. Por tanto, y más allá de un resultado del 2% y de las especulaciones que se puedan generar sobre esa pequeña diferencia, lo cierto es que se debe reconocer la voluntad popular y esa voluntad popular está reflejada en los votos y esos votos están registrados en las actas de cada junta receptora. Y el Consejo Nacional Electoral es la institucionalidad democrática electoral llamada a oficializar este resultado reflejado por la soberanía popular en cuanto a la votación que se dio el 2 de abril pasado. Para aquello hemos invitado y para analizar todo este ruido, toda esta polémica y también lo que nos espera durante los próximos años para el periodo 2017-2021, tendremos a los analistas políticos David Chávez, sociólogo y analista político y docente de la Universidad Central del Ecuador, y al politólogo y jurista Marco Navas, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, a quien los saludo y les doy la bienvenida. David Chávez, Marco Navas, gracias por estar con nosotros y haber aceptado esta invitación. Bueno, lo que sí queda claro es que esta campaña electoral fue atípica y esta segunda vuelta estaba como para alquilar balcones y sobre todo desde que se conocieron los exit poll hasta conocer los datos oficiales. Comienzo preguntando. La polémica a partir de los exit poll. ¿Se hará justo para la sociedad ecuatoriana que 2 encuestas a bocas de urna, que no son datos oficiales, que son proyecciones, que es el encuestador que recibe al elector que sale de la Junta Receptora del Voto y que le pregunta por quién votar y que vamos a depender si este señor dijo la verdad o no dijo la verdad, ponga en zozobra la paz y la tranquilidad de la ciudadanía y del país entero? David Chávez, Marco Nava. David. Carlos, gracias, un gusto estar acá. Un saludo, Marco, un saludo a las amigas y amigos que nos escuchan y nos ven, sobre todo. Digamos que estos son momentos en donde para el análisis político son maravillosos, digamos, porque ahí uno ve cómo funciona la política en su esencia, digamos, ¿no? Y sí, hay que verlo. Yo creo que hay que hacer una lectura no tan coyunturalista. Al final de cuentas, llevamos ya varios años, digamos, los 10 años del proceso del gobierno de Alianza País han sido de una progresiva polarización de la sociedad en función de los distintos posicionamientos ideológicos, etc. Entonces me parece que en la medida en que estos últimos años, por las dificultades que ha tenido el país, por el agotamiento que ha tenido en cuanto a la dinámica política, era esperable que el resultado de ese proceso termine siendo lo que hemos visto en estos días. Es decir, la verdad, todo indicaba ya de alguna manera que iba a ser un resultado muy cerrado. Y, digamos, como no estamos en Noruega o en Suecia, era de esperar que los actores políticos tengan una respuesta un tanto apasionada, visceral y demás. ¿Qué es lo que ocurrió? O sea, digo, me pregunto todo el tiempo yo, ¿qué habría pasado si hubiera sido al revés? En Noruega, en Suecia, pero si no vamos a Perú y a la Argentina, resultados tan estrechos fueron reconocidos de forma democrática. Sí, y de inmediato. Pero digo, la nuestra es una elección que tiene varios matices, digamos. Para empezar, yo creo que sí, por ejemplo, para contrastarlo con el caso de Argentina, a mí me parece que el kirchnerismo sí tenía un nivel de agotamiento y de desfiguración interna mucho más fuerte que el de Alianza País. Entonces era más difícil, una disputa más fuerte en ese momento. Lo del Perú al final tampoco involucraba mayores dificultades, más allá del enfrentamiento entre ahí sí las dos derechas, digamos, es decir, entonces creo que sí hay matices, ¿no? Y lo otro es la importancia en clave regional que ha tenido la elección nuestra. O sea,
eso no hay que discutirlo, es decir, yo miro un indicador, la cadena CNN manda a su delegación de periodistas al Ecuador a cubrir las elecciones, eso ya te da una muestra de que a nivel regional había una preocupación. Y eso muestra que sin duda era muy explosivo al final el resultado, que es lo que ocurrió. Creo que de todas maneras, y lo que hay que rescatar, es que en medio del vendaval me parece que ha prevalecido cierto respeto a la institucionalidad que con dificultades y demás funciona en relación a los procesos electorales, y creo que eso es el saldo favorable, más allá de que habrá que ver qué pasa. Todavía la candidatura de Creo, la candidatura de Lasso, sigue reclamando fraude y no sé qué cosas, pero me parece que de todas maneras esto ha prevalecido y creo que eso es positivo al final. Ya vamos a hablar de las reclamaciones de Guillermo Lasso y de Creo. Y vamos al tema de los exit polls, que fue lo que yo también planteé. ¿Es justo que vivamos la zozobra a partir de exit poll? O sea, no es justo, pero insisto en que era bastante lógico. Es decir, el escenario más probable, si uno lo mira ahora ya con calma, digamos, ¿no? El escenario más probable era que precisamente íbamos a tener lo mismo que tuvimos en la primera vuelta. O sea, cada candidatura con su exit poll, con sus medios de lado y lado, posicionando uno y otro resultado por los márgenes estrechos. Recuerden que fue lo mismo en la primera vuelta, un margen demasiado estrecho. Y claro, lo responsable de los distintos actores, no solo políticos, sociales, etcétera, habría sido decir, bueno, son exit poll, esto solo es una tendencia, esperemos los resultados oficiales. Sin embargo, era muy difícil que eso ocurra, sobre todo del lado de los actores políticos, y en particular del lado de la oposición. Sin embargo, yo creo que hay que tener en cuenta que, como digo, eso era como inevitable, pero creo que sí es... yo lo que señalaría sobre eso, me parece que el problema no es tanto el trabajo que hacen las encuestadoras en sí mismo, porque eso puede variar, puede tener errores. El problema es cómo se maneja eso en el campo mediático, cómo se maneja eso desde los actores políticos. Y también hay que decir que los encuestadores deben tener cierta ética de no prestarse al juego político. Y mediático. Y mediático. Y mediático, porque hubo mucho manejo mediático. Marcos. Ahí voy a ir yo porque yo creo que sí debe la sociedad exigir esa ética y esas normas técnicas que permitan que el encuestador pueda justificar sus datos. Y la sociedad, digamos que va a ganar en madurez en cuanto eso se vaya exigiendo, no necesariamente mediante una norma, ¿no? Pero mediante un proceso de participación, un proceso de escrutinio de lo que están haciendo los encuestadores, porque yo creo que quedó clarísimo la instrumentalización de las encuestas, que son instrumentos técnicos en inicio, ¿no? Pero cuando tú hablas de instrumentalización, ¿a qué te refieres? Al uso de las encuestas dentro de una estrategia electoral. Al uso de las encuestas, por ejemplo, en el caso de Guillermo Lasso, alguien podría, digamos, existen evidencias como para pensar que el primer paso de la estrategia hacia el cuestionamiento del resultado de la elección del domingo fue el lanzar, o que una cadena de televisión lance el exit poll de Sedatos. Entonces puede pensar uno con cierta evidencia que es plausible que eso haya sido parte de una estrategia electoral. Habría obviamente que analizar un poco más profundamente el tema, pero es una pista que uno tiene como para, digamos, configurar un escenario y una estrategia que no solo va, digamos, al resultado postelectoral, sino que se puede esta estrategia ampliar en el futuro, ir en el tiempo, ¿no es cierto?, para un cuestionamiento o una estrategia ya desde la misma oposición que haya al gobierno de Lenín Moreno. Entonces hay que estar alertas un poco, nosotros que somos académicos y analizamos estas cosas, tenemos que seguir la pista de este tipo de actuaciones. Pero déjame decir una cosa, queda claro también que en esta instrumentalización participaron los medios de comunicación, digamos tomando posiciones, lo cual en inicio no está mal, ¿no? Pero hubo de parte de ciertos medios pues ese juego de esconder esa posición política, ¿no? Y creo que eso quedó claro el día viernes, el domingo. Ahora, pero vamos a lo siguiente. El exit poll ha sido un instrumento que en la democracia ecuatoriana se lo ha utilizado desde hace mucho tiempo. Incluso, si no me equivoco, cuando recién se comienza a utilizar el exit poll, es casualmente en la elección Febres Cordero Borja. Es la primera vez que se utilizó un exit poll, ¿verdad? El problema es, o mejor dicho, el tema pasa es que en esas épocas, incluso anterior a estas elecciones, no habían redes sociales. Y las estrategias de la campaña iban por otra vía.
Ahora que hay redes sociales, se aprovecha la mediatización y la amplificación en las redes sociales para querer posicionar imaginarios de derrota de un lado o de triunfo de otro lado, más los deméritos de los candidatos. Hay una norma que dice los exit poll o las encuestadoras tienen que calificarse y quedan autorizadas solamente a presentar los resultados a partir de las 5 de la tarde y a través de los medios que han contratado. El problema pasa porque nadie respeta eso. Y durante el ejercicio de las elecciones, del sufragio del 2 de abril del 2017, es decir, este domingo último, era un baratillo de exposición de exit poll. Por lo cual, ahí no hay ningún tipo de control. Es más, se anunciaba que 45 minutos antes se iban a dar resultados de parte del movimiento Creo. Lo dijo el candidato a la vicepresidencia, Andrés Páez. Pero lo cierto es que cuando se conoce oficialmente los resultados de los dos exit poll que los medios televisivos los dieron a conocer, el uno Perfiles de Opinión y el otro CEDATOS en Ecuavisa y Teleamazonas, Perfiles de Opinión, Ecuador TV, TC Televisión y Gama TV, nos encontramos no con la novedad de la diferencia entre los dos candidatos, sino con la novedad de una franja de diferencia entre ambas encuestadoras, que prácticamente eran 10 puntos. Entonces, ahí es cuando uno dice, a ver, ¿esto fue manipulado o esto es un error de carácter técnico? Durante la transmisión no tienen idea los mensajes que me llegaban insultándome, porque pretendían que yo acepte los exit poll de CEDATOS. Y yo no iba a aceptar los exit poll, ni de CEDATOS ni de Perfiles de Opinión, porque no son resultados oficiales. Y me pasé toda la tarde y noche explicándolo, pero cuando surgen los intereses no dan importancia a la explicación. Entonces yo sí digo, el Consejo Nacional Electoral no debería auditar los procedimientos y la metodología de los exit poll, porque si fueron manipulados, pretendieron entonces generar una incidencia en la opinión pública que pudo desencadenar en una alteración de la tranquilidad y la paz ciudadana. David y Marcos. A ver, yo insistiría en que, digamos, para ponerlo un poco en un plano más general, uno podría hacerse la pregunta de, a ver, ¿cómo se construyen procesos democráticos en contextos como estos, ¿no? Y claro, y la responsabilidad no es exclusiva de las autoridades y las instituciones públicas que hacen y que permiten una democratización y una maduración de la población en términos de su ejercicio democrático, sino que hay distintos actores, los medios de comunicación, las empresas encuestadoras. ¿Cuál es la utilidad que tienen al final? Es que las encuestas, los exit poll, sirven para medir tendencias y tener distintas perspectivas sobre lo que va a ocurrir con un proceso electoral. Digamos, en principio no habría problema con eso, más bien eso es sano para una democracia, el que puedas tener distintos controles, el que puedas tener distintas miradas sobre lo que está ocurriendo, sabiendo siempre que hay un órgano oficial que es el que toma, no es el que toma las decisiones, es el que presenta los resultados de la decisión que ha tomado el país. Insisto yo en que en ese sentido el problema radica en el modo en que estos elementos, estos instrumentos que son buenos para la democracia, son utilizados, manipulados o instrumentalizados, como decía Marco, y ahí es donde radica la dificultad. Es decir, porque hay un problema ético muy grave, o sea, cuando, digamos, además basándonos en la lógica más básica del mercado, es decir, si yo vendo a alguien, si yo vendo peras por manzanas, lo estoy estafando. Entonces, si yo presento un exit poll y con eso decido que un candidato ganó, estoy estafando al público y estoy estafando a la ciudadanía y a su ejercicio Pero al democrático. amparo de lo que tú dices, David, y voy donde Marco, lo que pasa es que si eso sucedería, o si sucedió, en que si vendo en vez de peras, manzanas, estoy estafando, en un tema tan delicado como este, se estaría violentando la fe pública. Y el problema es que uno se puede equivocar al amparo de un margen de error. Pero aquí el margen de error sobrepasó en el caso de CEDATOS y además fue inverso a lo que sucedió. Marcos. Yo insisto en dos factores. Yo creo que independientemente de pensar en si hay una intención dolosa o no, que eso ya sería una cuestión de orden penal que se podría ver, pero yo no creo tanto en la regulación como en de alguna manera la actitud del ciudadano también, como para poder discernir entre estas digamos, disparos de información que tenemos a través de no solo los medios tradicionales, sino las redes sociales todo el tiempo. Entonces, una estrategia también no es solamente posicionar un cierto tipo de información, sino poner tantas informaciones distintas que la gente termine no creyendo en nada.
Es más, cerrando la posibilidad de involucrarse en los asuntos públicos. Pero yo defiendo la otra, digamos, posición, que es involúcrate más y si eres un ciudadano tienes que discernir un poquito entre las informaciones y ponderar. Y también eso lleva el ponderar, es decir, puede que esta tenga razón, puede que aquí tenga razón esta posición, no tomar todavía, digamos, una posición, sino esperar los resultados con duda. oficiales. Sí. Claro. Ya, el tema es Verlo que con cierto tipo la ciudadanía estamos viendo sectores de la recelo. ciudadanía que compra cualquier cosa. Y eso es un problema serio. Yo creo que son procesos que van, digamos, esta cuestión de la emergencia de las redes sociales no tiene tanto tiempo, quiero decir quizá 2 décadas con sus distintas variantes como para que la población vaya asimilando un poco. Por lo pronto, decía un experto que estaba leyendo el otro día, estamos como en una época de todavía juego, asimilación, de cómo actuar, qué dinámica adoptar en las redes sociales. Pero una propuesta es esta que estoy haciendo, es decir, adoptar, digamos, un escepticismo frente a la información y también tener una actitud activa de verificar información y no pasar información, sobre todo que no sea verificada. Vamos a otro tema, dentro de este mismo, vamos a otro subtema. El CNE el día de hoy dice, con el 99,65% de las actas escrutadas, con lo cual ya 99,65% prácticamente es irreversible los temas, Lenín Moreno 51,16 y Guillermo Lasso 48,84. Resultados oficiales, con el 99,65% de actas escrutadas. Repito, Lenín Moreno 51,16, Guillermo Lasso 48,84. Pero veamos el conteo rápido de ese mismo día. El conteo rápido de participación ciudadana lo ubica a Lenín Moreno con el 50,8% y a Guillermo Lasso con el 49,2%. Y el conteo rápido de la Escuela Politécnica Nacional lo ubica a Lenín Moreno con el 51,15% y a Guillermo Lasso con el 48,85%. Y el Exit Poll de perfiles de opinión lo ubicó a Lenín Moreno con el 52,2% versus Guillermo Lasso con el 47,8%. Es decir, los datos oficiales, si bien no son iguales, pero guardan la misma similitud en quién hubiese ganado las elecciones ese día y hoy ratificado por los datos oficiales. Pero llamó la atención varias cosas. Uno, la declaración de participación ciudadana, empate técnico. En una segunda vuelta electoral no hay pues empate técnico. Entonces sí llama la atención este tipo de declaraciones que suman aún más a una incertidumbre del proceso electoral. David y Marco. Digamos que sí, es una expresión más de este problema que estamos discutiendo, ¿no? Es decir, cómo se trabaja con este tipo de cosas en un contexto como este. Y además, a mí sí me parece muy importante subrayar que hay que tener en cuenta el contexto. Es decir, un contexto como este, que sería, digamos, yo creo que debe ser sin duda de mucho tiempo una de las elecciones con mayor nivel de confrontación política. Entonces, en donde además, este es un fenómeno de los inéditos de este último tiempo, en donde además la ciudadanía está muy fuertemente politizada, desde una cosa pasional más que otra cosa, pero está muy fuertemente politizada. Es decir, esto hace que también esto de que las redes sociales funcionen como funcionan, ¿no? Es decir, la gente tiene un posicionamiento muy duro, muy fuerte en torno a una candidatura. Todo lo que venga de ese lado es cierto, todo lo que venga del otro lado es mentira. Entonces, en un contexto como ese, la responsabilidad de las empresas tendría que recurrir inclusive a un nivel ético todavía más alto, ¿no? O sea, es decir, ahí hay que ser mucho más responsables. A mí me extraña lo de participación ciudadana. O sea, digamos, yo quisiera hacer una reflexión un poco más general respecto a todos estos instrumentos. Es decir, la ventaja de este tiempo ha sido que las encuestas lo que te permiten es ir viendo cómo van las tendencias, ¿no? Recuerden que hay un dato curioso. La última encuesta de CEDATOS, la última que publicó cuando se podía publicar, se aproximaba bastante a los resultados últimos que acabamos de tener. Es decir, primero, ya después de que habían dicho que Lasso estaba primero, la última encuesta cambió esa tendencia, mostró que la tendencia era favorable a Lenín Moreno con un margen estrecho y Lasso estaba por debajo. Esa fue la última encuesta pública de CEDATOS antes del silencio electoral. Y el resto de encuestas decían más o menos lo mismo, había unas que les daban mucha más diferencia, menos, pero digamos, uno hace ese ejercicio de mirar qué dicen todas y va sacando cuentas de cuál es la tendencia. La tendencia era clara en dos sentidos.
había una ventaja favorable para Lenín Moreno en la mayoría de encuestas y iba a haber un margen estrecho. Es decir, uno más o menos si revisaba, haciendo el ejercicio que bien decía Marcos, uno revisaba todas las encuestas, las de lado y lado, y etcétera, y veía detenidamente cómo estaba comportándose esa medición, veía tendencias. Lo de participación ciudadana confirmaba esa tendencia, es decir, lo único que disonaba frente a todo eso que habíamos visto es el resultado que Datos publicó del Exit Poll. Me parece que lo responsable no fue hacer, digo, es mi opinión particular, pero lo responsable no fue hacer lo que hizo Participación Ciudadana, lo responsable habría sido mostrar los datos, decir que están dentro del margen de error, por supuesto, decir responsablemente no se tome esto como datos oficiales, esperemos el pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral. Ahí es donde en apariencia de responsabilidad ética lo que se hizo en ese momento más bien fue de una enorme irresponsabilidad, porque en el contexto que había con cifras oficiales saliendo y con el candidato opositor declarándose ganador con el Exit Poll, eso era tratar de apagar el fuego con gasolina. Pero siendo el mundo de percepciones, se crea entonces en el imaginario también, es que esto pudo haber sido manipulado, orquestado, y esa es la duda que se crea, que hay que evacuar por el bien de la democracia e incluso por el bien de las personas que están o organizaciones, empresas que están involucradas. Ahora, se habla de fraude electoral por el lado de Guillermo Lasso y se habla de legitimidad en la elección de parte de la candidatura de Lenín Moreno, y ya no candidatura, sino ya presidente electo de acuerdo a los resultados oficiales, sin perjuicio que dicen del lado de Creo tenemos las pruebas para probar las inconsistencias, las irregularidades, pero hasta ahora no han presentado. Entonces, el tema es por la institucionalidad. ¿A quién le hacemos casos y cuál debería ser entonces el proceso de impugnación? Marco. La carga de la prueba, decimos los abogados, está por quien alega algo frente a algo que está comprobado. Entonces, la carga de la prueba, no lo he dicho yo, sino un colega, en el sentido de que también es abogado, Jaime Nebot Sadi, alcalde de Guayaquil, ha dicho que se debe probar lo que se alega por parte del señor Lasso. En este caso, yo no sé si fraude o hablarán de inconsistencias en las actas, pero el caso es el siguiente. Vamos discerniendo algunos elementos. Legitimidad es una cosa que desde Max Weber para acá, digamos, se ha teorizado. La legitimidad es de dos tipos. De origen, que es la que da, en este caso de nuestras democracias, la mayoría de la voluntad de los votantes en una circunscripción. Esa mayoría. Existen evidencias y resultados de que la mayoría, estrecha o no, favorece a la candidatura y al proyecto político que está detrás de Lenín Moreno. Entonces, esa legitimidad está dada por esos elementos, por el sufragio, el proceso democrático, todo lo demás. De ahí él ejercerá su gobierno y tendrá que reproducir esa legitimidad con una legitimidad que se llama legitimidad de ejercicio, en fin, en la medida en que cumpla con los desafíos que tenga para eso, que podemos conversar también de ese asunto, ¿no es cierto? Pero la legitimidad de origen está planteada. Quien quiera cuestionar esa legitimidad, felizmente estamos en un Estado de Derecho y en una democracia que da varios instrumentos y varias instancias, entiendo yo, según ha dicho el doctor Juan Pablo Pozo, hay como 4 instancias para impugnar esto. Además, hemos estado en un proceso en el cual no solo ha habido observación internacional de la OEA, de la UNASUR, entre otros organismos, sino también una altísima participación de los delegados de las organizaciones políticas en cuestión, y no solo de ellos, sino de otras organizaciones políticas que directa o indirectamente apoyaban a los candidatos. Entonces, quiero decir, ha habido un proceso que es un proceso técnico, el de contar, ¿no es cierto?, los votos, el de procesar el sufragio, digamos así, y es un proceso donde hay varios pasos y todos esos pasos han sido auditados y pueden ser impugnados en 4 instancias. Dentro de esas 4 ahí instancias, está el Estado de Derecho. No lo dice Juan Pablo Pozo, lo dice el Código de la Democracia. Así es, bueno, él nos ha recordado, el presidente del CNE nos ha recordado lo que dice efectivamente la legislación pertinente y lo que dice también la Constitución, porque tenemos un orden jurídico que parte de la Constitución. Ahora, ya que tú mencionas a tu colega Jaime Nebot Sadi, y permíteme también, David, citarlo,
Jaime Nebot Sadi, alcalde de Guayaquil y presidente del Partido Social Cristiano y también del Movimiento Madera de Guerrero, etcétera, etcétera, y un ícono políticamente hablando. Personaje político Digamos, importante en la ciudad de Guayaquil. Y también yo sí lo reconozco como un líder nacional. Unos dicen que no, yo lo reconozco como líder nacional. Tiene su opinión, peso e incidencia. Pero bueno, vamos a lo siguiente. ¿Qué dice Jaime Nebot? ¿Qué dijo hoy día Jaime Nebot? Dice, los que denuncian fraude, en este caso, y menciona con nombres y apellidos, Guillermo Lasso, Andrés Páez y el señor Monge, deben, porque la ley así lo indica, miren esto, porque la ley así lo indica, porque la ética y respeto al pueblo así lo señala, presentar las pruebas del fraude. Pero continúa más adelante y dice, el director nacional de Creo, es decir, César Monge, debe mostrar, esto dice Jaime Nebot, lo estoy citando textualmente, debe mostrar las actas pertinentes que impliquen que existen diferencias fraudulentas entre las actas del movimiento y las del organismo electoral. Y al mostrar, continúa, las diferencias se muestra el fraude y entonces la marcha y la indignación popular, pero deben demostrar el fraude. Es decir, no es cuestión de que yo vaya y diga, ábranme todas las juntas. Es cuestión de presentar las apelaciones, las impugnaciones, diciendo en qué junta receptora, aquí está el acta, en qué consiste la inconsistencia, por tanto y en consecuencia, ábranme. Porque hay que bajar este reclamo del discurso político al debido proceso. Así es. ¿Tú querías acotar algo? Por la presunción de inocencia, muy brevemente. Digamos aquí, en un Estado de derechos, con derechos y garantías, tenemos la presunción de inocencia. Entonces no se puede hablar de una sola, eso puede ser un discurso político, ¿no? De fraude. El fraude implica intencionalidad de engañar, digamos, dolosa de engañar. Entonces ahí tenemos unas actas que pueden ser inconsistentes, no sabemos cuántas presentarán finalmente, ¿no? Y de la inconsistencia a decir que hubo una intención, hay que probarlo incluso. O sea, no solamente tienes que probar que hay inconsistencias, sino también que probar que hubo una intención de orientar esa inconsistencia hacia un resultado no deseable por la voluntad o la mayoría de la voluntad de los ecuatorianos. Es decir, quiero decir que hay un camino largo para eso. Y ese camino largo habrá que ver si se desarrolla o no. ¿Tendrán un plazo para eso los? No, es que el plazo está determinado, porque el 24 de mayo constitucionalmente se posesiona el próximo presidente de la República, ahí no hay nada que hacer. Tienen que evacuar antes del 24 de mayo, David. Sí, yo subrayaría lo que ha señalado Marco. Es decir, además, no solo basta aquello de mostrar inconsistencias, porque eso puede ocurrir. Es más, lo normal es que ocurra. Un presidente de junta hizo mal el cálculo y puso mal el resultado. Eso es un acto inconsistente. El presidente se equivocó, no es que hay necesariamente una intención de fraude. Me parece que es muy importante que para la ciudadanía eso quede claro. De ahí a mostrar un fraude es ver que eso es sistemático, que ha sido deliberado, qué sé yo. Y ahí es donde creo hasta ahora no ha dado ninguna muestra de tener pruebas contundentes, ¿no? Por lo menos hasta ahora. Hasta ahora que estamos transmitiendo este programa, además, no ha dado. Porque yo digo, viste, yo estoy esperando todavía el conteo que Andrés Páez anticipó 1 hora antes o 45 minutos antes. Si tuvieran datos consistentes de eso, ahí estarían los datos del conteo que ellos se supone que hicieron paralelamente de que ahí está el fraude o alguna cosa así. Sin embargo, yo quisiera señalar un par de cosas en relación a esto. Primero, en relación a lo de Nebot. Yo creo que Nebot es alguien, digamos, todos lo sabemos, es alguien que sabe hacer política. Un cuco viejo. Por supuesto, uno puede estar en las antípodas de la posición ideológica de Nebot y de lo que sea, pero es alguien que sabe hacer política. Yo creo que de todas maneras este último proceso político, el proceso electoral, sí lo cogió en curva en algunas cosas. Me parece que algunas de las decisiones que tomaron los socialcristianos fueron equivocadas, como estrategia y demás, pero bueno, más allá de eso. Yo creo que Nebot está leyendo bien que embarcarse en la camioneta del fraude y de lo que está haciendo Creo no es una buena idea en términos de estrategia política. Me parece que Nebot intuye bien que ahí no hay mucha más tela que cortar y que eso más bien, insistir en eso es más bien entrar en un proceso de desgaste político innecesario. Porque además esto queda abierto para una confrontación política fuerte, que es lo que yo creo que va a ocurrir en estos 4 años que vienen. Y Nebot creo que está buscando cómo posicionarse con mayor visión estratégica en ese escenario. Para empezar, porque todavía no es del todo claro, entonces Nebot está como que retirándose un poco para ver qué es lo que va a ocurrir y
entiende bien que es una locura seguir Y enfrascado el en eso bastión cuando... Guayaquil siempre ha sido importante para los socialcristianos. Y más aún después de los resultados electorales, Claro. donde el país ha logrado una cantidad de cosas. Solo si me permites un comentario Sí, que por sí me favor. parece importante señalar. Es decir, yo creo que, a ver, digamos, hay un factor que hay que tener en cuenta. Es decir, ¿cuáles son los elementos a partir de los cuales la oposición sustenta la idea del fraude y genera sospechas? Y yo creo que sí hay que prestarles atención. Y es aquello de un tribunal, un Consejo Nacional Electoral, entre comillas, controlado por el correísmo, por la cercanía de los funcionarios con Alianza País. A mí me parece que eso, para el nuevo momento político, sí abre una discusión necesaria. Es decir, eso, ¿por qué? Porque, digo, más allá de que los resultados que ese Consejo Nacional Electoral ha mostrado, no ahorita, en los últimos procesos electorales, muestran que el tal control y que la tal influencia no existe. Porque para empezar no pierdes una elección con 6 décimas si es que tienes el control y si puedes hacer fraude porque tienes el control. Es un absurdo sostener eso. Pero me parece que es así. Es decir, ¿qué es lo que muestra eso? Lo que muestra es que ahí se ha logrado construir una institucionalidad que medianamente funciona. Pero yo creo que es una tarea indispensable, ¿no?, para el nuevo gobierno, y uno de los hechos pues justamente para volverlo un poco más sólido, digamos, al proceso. Me parece que uno de los hechos que hay que ponerse a discutir es, bueno, cómo se blinda esa institucionalidad logrando que haya mayor independencia Y eso es fundamental. en los nombramientos de quienes están a la cabeza. Suscribo lo Me dicho parece por que ti. eso sí es Tú fundamental. querías acotar algo, Marco, en relación a lo que estamos hablando. Decía yo que pensando si fuera el asesor del líder de una tendencia, en este caso Jaime Nebot, yo querría ser el protagonista del cuestionamiento político probable al nuevo gobierno. No quisiera ser quien está acolitando, digamos, una medida riesgosa de parte de otro actor político que me puede disputar el liderazgo. Tan simple como eso. Ok, Y solo después de la votación que tuvo Cynthia Viteri, que además me parece que es importante analizar con más detalle qué significó esa votación. ¿Y para ti qué significó la votación de Cynthia Viteri? Yo creo que ahí hay un refrescamiento de la votación social cristiana. Es decir, creo que Cynthia Viteri sí logró, no del todo, pero logró desmarcarse del peso del viejo social cristianismo, ¿no?, del mismo Nebot. Yo creo que sí logró desmarcarse, me parece, digo, habría que ver con más detalle, pero me parece que hubo una votación fresca, unos votos frescos, digamos, para los socialcristianos, y creo que ahí quizá, digo, aventuro ahí, especulo, quizá Nebot y la cúpula social cristiana está pensando que frente al desgaste de Lasso, que habría que ver de aquí qué le va a pasar a Lasso en adelante, yo tengo mis dudas de la posibilidad que Lasso siga siendo el líder de la oposición. Tengo mis dudas, quizá le va a durar un tiempo, pero el nivel de desgaste, los gravísimos errores que está cometiendo en este preciso momento, errores estratégicos, digo, lo van a desgastar muchísimo y lo van a poner en el nuevo escenario político debilitado. ¿Tú coincides con esa duda de David? Coincido en los dos sentidos, aunque yo creo que es vital, digamos, para todas las tendencias, incluida obviamente la derecha, en este caso los socialcristianos, una renovación de liderazgos. Digamos que Cynthia Viteri por sí sola no va a lograr una fuerza como para reconstruir una posibilidad de gobierno, por decirlo de alguna manera, sino que se necesitará reconstruir liderazgos y reconstruir también la propuesta de un gobierno viable de la derecha. Y coincido en el tema de que el futuro de Guillermo Lasso yo no lo veo muy claro. Primero porque la organización que tiene no es una organización tampoco necesariamente sólida, sino que gira alrededor de esta gran apuesta del personaje Guillermo Lasso como el líder nacional, que se está, digamos, cuestionando en este momento, derrumbando prácticamente, Y ¿no? otra cosa que habría que considerar es si realmente ese 48,84% realmente es de él. Y ahí mira que en el último momento se han pegado una serie que llamaban Fanesca por ahí, de personajes de todo el espectro político, algunos de los cuales han militado en varios partidos y organizaciones, y otros que me da mucha pena, de ciertos personajes de izquierda que han terminado plegando por la candidatura de Guillermo Lasso. Entonces, con esa, digamos, amalgama, por decirlo así, de personajes, no haces mayor cosa, no vas hacia el futuro. Sí, bueno, yo tengo mi idea, pero eso me lo guardo cuando en mi espacio de la mañana pueda dar una opinión. Solamente se los adelanto como titular. Entre securitización y dolarización. Qué error estratégico. Bueno, vamos al tema de Juan Pablo Pozo. En una entrevista que le hacen a Juan Pablo Pozo el día de hoy en Diario El Comercio, el periodista le pregunta, y con esto terminamos esta parte y entramos a otro tema. Le dice, César Monge de Creo Suma alertó sobre actas con inconsistencia que son más de las 16 que ha registrado el CNE. ¿Tiene asidero la afirmación? Le pregunta el periodista a Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué contesta Juan Pablo Pozo? Cito, abro comillas.
esperemos, como establece el Código de la Democracia, que nos lleguen esas actas y planteen cualquier recurso. Ambas organizaciones políticas tienen el derecho. Hasta ahí vamos muy bien, aquí llama la atención. Pero en ninguno de los casos que se hablaron en la primera vuelta se presentó una sola acción, denuncia o documento. ¿Qué es esto? Está muy extraño. Bueno, pero Alianza País hizo una denuncia. No, usted está hablando de Dice Suma. oficialmente. Pero en relación a la primera vuelta también. También en relación a la primera vuelta. Claro. Es decir, Y ahí Alianza en País relación a la segunda vuelta dice, si tienen que las presenten y de acuerdo al Código de Democracia, las procesamos. Bueno, Pero también puntualiza, se dijo lo mismo en la primera vuelta y no presentaron ni denuncia ni documento. esperemos mejor, yo creo que a que presenten, ¿no? Para opinar, calificar digamos, la calidad de esas impugnaciones. Yo creo que tienen todo el derecho, entonces ejérzalo. Ese es un Estado democrático. Bueno, esperemos entonces que se presente. Han anunciado que para mañana van a presentar, vamos a ver. Vamos al tema. Próximos 4 años. ¿Ingobernabilidad o gobernabilidad? David Marco. No sé, creo que ninguna de las dos o todas las anteriores, diría. Es decir, yo creo que vamos a tener flujos y reflujos, pero me parece que, yo digo, a ver, aquí hay un libreto que ya se ha aplicado regionalmente y que lo van a replicar. Y me parece que no pueden perder además lo que han ganado en el terreno político, pero que no pueden ganar electoralmente. Y si uno hace un paneo de la derecha regional, la derecha regional tiene esta doble estrategia. Su primera apuesta es, bueno, el desgaste político, etcétera, generar cierta ingobernabilidad hasta poder derrotar en las urnas a los gobiernos llamados progresistas. Pero cuando eso no funciona, está el atajo, están los caminos extralegales, están los golpes parlamentarios, están este tipo de cosas. Yo creo que la derecha va a apostar a eso, es decir, me parece que, además porque hay una cuestión de fondo que quizás se está discutiendo poco para entender el porqué de la confrontación política. Y a mí me parece que, claro, la confrontación política aquí no es solo entre grupos que están queriendo tomar el poder. La confrontación política es entre dos proyectos antagónicos de país. Y ese es el problema. Es decir, por ejemplo, yo señalaría una cosa que me parecería interesante discutir en este periodo, que es, porque del lado de la derecha y de los neoliberales, esto otra vez volvió esa cantaleta, que ya es una vieja cantaleta de, es que debemos hacer acuerdos nacionales como el Pacto de la Moncloa o como la concertación chilena después de la dictadura. Y claro, ahí lo que siempre te dicen, no, pero ya está la izquierda moderna, aceptó el pacto y no sé qué. Claro, lo que no te dicen es que la trampa es que el sustrato de esos pactos fue aceptar el modelo neoliberal y un sistema político favorable a no tocar ese modelo, claro. Y en donde la izquierda, además debilitada, derrotada después de una dictadura como la que fue la de Chile, por ejemplo, derrotada, arrinconada en ese proceso, tratando de salvaguardar algo de su espacio político, tuvo que ceder un montón y después se convirtió en una gestora del neoliberalismo. Digo, a la derecha habría que decirle, ¿por qué no hacemos un pacto al revés? O sea, ¿por qué ahora no hacemos un acuerdo nacional en función de lo que se ha logrado en este tiempo, que es ciertos mínimos en relación a la desigualdad, en relación a la redistribución y en relación a la democratización de la sociedad Y esos ecuatoriana? mínimos no tienen que ver con ideología, sino que tienen que ver con solidaridad, tienen que ver con una economía con sentido y social. también con la viabilidad de este progresismo que han hablado, porque bueno, hay que construirle viabilidad. Hay que revisar con autocrítica, con capacidad autocrítica, lo que no se ha podido avanzar, por ejemplo, la parte de una, digamos, redistribución agraria, de una política agraria, de una política que reemplace la posibilidad del extractivismo por otro tipo de, por ejemplo, ir a una economía de conocimiento. Entonces, hay una suerte de desafíos que están ahí. Hay un desafío que tiene que ver, el urgente, con manejar la economía, con poder crear de alguna manera mayor cantidad de recursos, no siendo que el Estado se retire necesariamente, pero sí racionalizando un poco la acción estatal, optimizando la acción estatal, por un lado. Quizá el incentivar de mejor manera, focalizando emprendimientos, por ejemplo. Es decir, en otras palabras, tenemos que salir económicamente, construir viabilidad económicamente al proyecto. Segundo desafío, hay un desafío que creo que tiene que ver con ir tomando en serio el carácter intercultural y plural del Estado, lo cual incluye las identidades plurales que tenemos aquí, etarias, de género, de opción sexual, qué sé yo. Hay un montón de temas ahí por los cuales ciertos sectores de la izquierda se han ido. Entonces hay que tender puentes de diálogo. Yo creo mucho en lo que David ha dicho, es decir, hay que plantear un diálogo. El diálogo per se no es malo ni es una cosa burguesa. El diálogo es simplemente eso, una metodología.
Felizmente Lenín Moreno cree muchísimo en el diálogo. Él cree mucho en el diálogo, dice vengo con la mano extendida, pero lo cierto es que tenemos en este momento, como dijeron, creo que lo dijo David, una sociedad polarizada, independientemente a ver, la polarización para mí no es mala per se, o sea, Sí. si la polarización es de ideas, La política es bienvenido sea. conflicto, Y la digamos. política es conflicto, el problema es cuando eso se traduce y se deriva en violencia ciudadana. es. Y eso sí me preocupa. Entonces para que haya diálogo, esto como para bailar, se requieren de a dos. Para bailar rico, digo, porque hay algunos pues, que bailan rico solo también. Pero se requiere aquí una doble vía, una comunicación de doble vía. Hay espacio para ese diálogo. Lenín Moreno podrá acceder a convocar, involucrar y empoderar a la ciudadanía a ese diálogo, o seguirá la estrategia también de Rafael Correa, es decir, dividir para gobernar. Las organizaciones sociales, los sindicatos, etcétera, etcétera, se eliminaron algunos, se construyeron otros y los otros son más aliados del gobierno que los anteriores. Entonces, ¿qué estrategia utilizará Lenín Moreno para aquello? La verdad es que para mí es un misterio todavía, es decir, más allá de que en el discurso ha dicho precisamente lo del diálogo y todo, porque además ahí hay que, digamos, a lo que yo me refería antes, en un momento en donde la confrontación no es solo de intereses particulares, no sé qué, sino que yo creo que Lazo también es, digamos, Lazo representa intereses particulares también, obvio, pero además ha logrado aglutinar una votación que no creo que sea toda la votación que tiene, pero una votación que representa una idea de país que está metida desde el propio Lazo hasta el último de sus electores, o buena parte de sus electores, que es esta idea de tenemos que volver a un esquema neoliberal. O sea, yo creo que uno ve las discusiones en las redes, todo, la gente está convencida, es decir, se ha ido construyendo un sentido común de ese lado que está en contra de cualquier proyecto de izquierda. Entonces, en ese contexto, me parece que el diálogo por el diálogo no te dice mucho. La pregunta es, ¿dialogar con quién? ¿Y sobre qué bases? El diálogo en base a acuerdos de intereses concretos, intereses pero que no jalen hacia lo particular, sino que puedan participar en la construcción de un común. Ni en lo particular ni en lo ideológico. Así porque aquí es, pero tenemos si una te fuerte digo, por presencia ejemplo, de dos modelos. A ver, Exactamente. tengo personas, actores, digamos, jóvenes que quieren emprender, entonces yo puedo establecer un proceso de diálogo en base a reconocer ese interés y darle una viabilidad dentro del global del proyecto político. Ahora, vamos a lo siguiente. La Asamblea Nacional, Alianza País, ha obtenido un bloque interesante, 74 legisladores entre propios y aliados, que si bien es menor a lo que ha tenido, a lo que tiene actualmente, no deja de ser un tema importante porque protege la gobernabilidad de su propio proyecto político. Pero con base a lo que estamos hablando, con base en lo que estamos hablando, a los acuerdos, durante estos 10 años se ha privilegiado leyes orgánicas. Y si se requiere, bajo esos acuerdos, la modificación de esas leyes, en términos de potencializarla, corregir ciertos errores, etcétera, etcétera, ya los 74 votos no son suficientes. Las leyes orgánicas se pueden establecer con mayoría absoluta. Vamos, desarrollemos. Pero bueno, entonces yo creo que... Yo hoy en la mañana entrevisté a Miguel Carvajal y él me hablaba que ahí sí requerían más o menos como 90 y pico de votos. Ojo. Podríamos ver, pero yo creo, yo estoy, digamos, no tengo una constitución a la mano, pero para las leyes orgánicas no se requiere una mayoría calificada. Para otro tipo de cosas sí. ¿Cómo cuáles? Como el declarar, digamos, la cesación del presidente de la República, o sea, la famosa muerte cruzada, por ejemplo. Entonces, bueno, independientemente de esto que podemos comprobarlo yendo a la Constitución, yo quiero decir que yo creo que igual hay que establecer, digamos, tuvimos una etapa donde tenemos una nueva Constitución, había que producir mucha institucionalidad, parte de la cual eran las leyes. Quizá se pasaron algunas cosas por la urgencia del tiempo, entonces es un buen momento para decir, bueno, tenemos una cierta cantidad de reformas, discutamos el sentido de esas, de revisar ciertas leyes estratégicamente, como puede ser el Código Orgánico Integral Penal, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es, yo creo que una buena posibilidad o oportunidad, como dicen quienes creen justamente en esta tecnología de los diálogos, una oportunidad para tender puentes y para causar un debate más público acerca de determinados temas sensibles, ¿no? Cómo, digamos, en el orden penal, cómo castigo ciertas conductas y otras no las castigo o busco formas más pedagógicas de castigar o más restaurativas. Ahora, eso si es que el diálogo puede darse, pero estamos viendo que aquí habría una agenda de no ponerse de acuerdo, tanto en lo local como en lo internacional. Es decir,
crear posicionamientos de Así es. ilegitimidad, crear posicionamientos de ingobernabilidad para crear esa fricción y hacer daño a la imagen y reputación del próximo gobierno. En ese sentido, tú mencionaste este tema de una agenda para aquello. Sí, es que ahí creo que eso es, digamos, es inevitable poner en el centro de la discusión eso. Es decir, porque si no el diálogo queda en lo abstracto y si no lo aterrizamos en lo que está ocurriendo en el país. Y lo que está ocurriendo en el país, como digo, es que tenemos dos posiciones políticas que representan proyectos políticos inconciliables. Es decir, ahí no se le puede extender la mano a Lasso, porque ahí hay una cuestión, además de lo ha demostrado en toda la campaña, ha dejado muy en claro. Y sobre todo, insisto yo en subrayar esto de que hay una población que adscribe, a veces medio fanáticamente, a uno o a otro lado. Entonces, me parece que, de todos modos, en torno a esos núcleos duros de la votación de uno y otro lado, hay núcleos, hay perímetros blandos, digamos, ¿no? Hay gente que se decepcionó del correísmo y que votó por Lasso a regañadientes, por ejemplo. Ahí es donde uno tendría que ver quiénes son y si es que las alianzas que Alianza País quiere hacer van o no por ese lado. Y estoy pensando concretamente en las bases del movimiento indígena, por ejemplo. Es decir, que están votando por Lasso de manera masiva. Y yo insisto en que para un gobierno que se dice progresista, tener a las bases del movimiento indígena votando en contra, me parece que sí plantea un montón de preguntas. Pero claro, ahí entramos en esa discusión de, bueno, te alías con el movimiento indígena, lo haces también con ciertos grandes empresarios que quizá no están de acuerdo con el proyecto de Alianza País y en donde ahí sí va a tocar hacer sesiones muy fuertes. Es decir, eso es lo que tiene que estar claro. Y además me parece que, a propósito de lo que señalabas, uno de los fenómenos más interesantes de este nuevo escenario político va a ser este desplazamiento del centro de la política, del Ejecutivo al Legislativo. Yo creo que ese va a ser uno de los signos de este momento. Y va a ser interesante porque al propio Alianza País le va a poner de nuevo a hacer política en serio. Es decir, creo que va a ser un momento menos institucional, como bien señalaba Marco, esto de que en estos años, además, con la mayoría que había, era hacer leyes sin mayor problema. Y me parece que este va a ser un momento menos jurídico, menos institucional y mucho más político. Pongo una cosa en la mesa, digamos, y es que si la oposición, que yo no dudo que lo vaya a hacer, si la oposición presiona para que Alianza País pierda 3, 4 asambleístas, ya le pueden estar quebrando la mayoría. Con lo cual se genera un problema de gobernabilidad. O se pudiese, Marco. Definitivamente yo creo que, y la política, que es un momento más político también, es decir, la Asamblea va probablemente a tratar de desarrollar más leyes, porque faltan todavía, pero también a iniciar procesos donde se revisen algunos ámbitos donde ya se legisló. Pero también va a incursionar en estas actividades propias de la Asamblea, que son la fiscalización, y esperamos, porque ahí está y funciona y hay que fortalecerlo de una manera racional, no irracional, ¿no? No necesariamente la de Montesquieu, el esquema liberal, pero hay que tener un control de poderes, una correspondencia, digamos, cruzada entre los poderes, ¿no? Lo que se llaman checks and balances. Entonces, la actividad fiscalizadora de la Asamblea puede ser, digamos, una opción para eso también. Y también la cuestión política, es decir, el espacio de producción de la argumentación que es la Asamblea Nacional. Ahora, yo creo que un tema... Porque no son cenicerazos, perdón, o sea, la política es argumentación. Ahora, hay un tema, y me queda creo que minuto 30 y tratemos de evacuarlo, que va a tener que ser tratado, y ya Lenín Moreno de una u otra forma lo ha dicho, el tema de la corrupción. Yo creo que el tema de la corrupción va a haber que tomar el toro por los cuernos y comenzar a tratar este tema a profundidad para ver de qué manera se puede neutralizar el tema de la corrupción. David, Marco. Sí, en primer lugar me parece que es un tema central, es decir, es uno de los temas que más ha desgastado al gobierno, es uno de los temas en donde además hay que asumir responsabilidades políticas y ahí yo concuerdo plenamente con lo que decía Marco hace un momento, ahí es donde hacer política en serio va a poner a la Asamblea, por ejemplo, en su labor fiscalizadora tendría que ser, digamos, el lugar idóneo para una fiscalización, sobre todo en el plano de la responsabilidad política. Me parece que ahí ya en términos generales también una tarea fundamental del nuevo gobierno es pensar en lo que decíamos sobre el Consejo Nacional Electoral. Es decir, no está bien, por más que las instituciones funcionen medianamente, no está bien que haya presencia de gente afín al gobierno o claramente afín al gobierno por todo lado. Es decir, eso creo que es una cuestión que hay que evaluar muy bien también. Porque genera sospechas y eso además genera desgastes políticos innecesarios para la propia gestión de fiscalización. Y la mujer del César no tiene que serlo solamente, sino también parecer. Es lo que se suele decir y creo que sí. Y además añado yo una última cosa que me parece importante.
Yo no sé, tengo mis dudas de si Alianza País va a apostar por ese lado, pero yo creo que sería un momento político interesante para que apuesten por una organización estructurada como movimiento, quizá como partido político, en el entendido además de provocar con ese tipo de cosas y también liberando un poco los ataques a las organizaciones sociales y todo, generar control ciudadano de la gestión pública. Es decir, y en eso la organización política y la organización ciudadana sirve mucho. Creo que, además porque creo que ese llamado al diálogo no va a funcionar si no se dan señales claras y medidas concretas que a los otros actores les muestren que hay una verdadera intención de cambio. Por ejemplo, llamar a las organizaciones sociales para que contribuyan en el control ciudadano de la corrupción. Como se pensó en la Constitución de Montecristi, es decir, Ah, los ideales de la Constitución de Montecristi hay que revisarlos, hay que revisar la legislación que se desarrolló. Yo que, digamos, soy profesor justamente de estos temas, veo que la Ley Orgánica de Participación Ciudadana en muchas cosas no aporta un valor agregado, es una copia de lo que dice la Constitución. Hay que revisar el esquema de participación, el esquema legal, hay que revisar el esquema de control público, porque hay un derecho establecido en el artículo 61 que es fiscalizar un derecho de participación, es decir, que la comunidad política debería participar en la fiscalización, pero no hay una norma en la Contraloría que permita eso, por ejemplo, en la legislación. Entonces hay que revisar la legislación, digamos, de control, de investigación, la de fiscalía, de contraloría, para que sean ámbitos donde pueda haber algún grado de participación. Yo creo que es un tema muy importante el recuperar la participación como posibilidad de conexión de la comunidad política con el Estado. Eso es fundamental. Bueno, muchas gracias. Conclusiones, 30 segundos cada uno. Bien, ¿no? Vamos a vivir un escenario político completamente nuevo y creo que lo interesante de esto es que los actores políticos se van a ver obligados a tomar posiciones diferentes de las que han tenido. Sin embargo, yo sí creo que un nivel de confrontación, quizá alto, va a prevalecer por un buen tiempo todavía. Yo coincido en el nivel de confrontación, pero yo creo que hay la oportunidad de recomponer alianzas con varios sectores sociales, lo cual le podría dar una base perdurable a este proyecto progresista y ser de alguna manera un referente para que pase lo mismo en algunos países de la región. Marco Navas, David Chávez, muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Amigos televidentes, como siempre, insumos para que ustedes sigan analizando y saquen ustedes sus propias conclusiones. Soy Carlos Rabascal, esto fue Pulso Político. Yo los espero el día de mañana con más pensamiento crítico. Gracias, señores.